Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Y dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo voy a leer una vez más. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hablarles esta mañana acerca de la fe que debemos todos desear. Sabe que hoy vamos a ver que hay varios niveles de la fe, pero hay una fe que todos debemos desear. Así que hoy seguimos hablando acerca de la fe, y para terminar, hoy casualmente, quiero hablarles acerca de este tema. Pero déjeme decirle que ha sido una serie sumamente importante, por cuanto ella ha traído un despertar, un avivamiento en la fe de muchos. Y la razón por la cual nosotros quisimos traer la fe, el tema de la fe a ustedes, es porque, número uno, la fe, como dije la semana pasada, te conecta directamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se recuerdan que la parábola de Lucas 18:8, el Señor dice allí en esa parábola, en el verso 8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, Cristo viene por una iglesia llena de fe. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben eso? Entonces, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y yo quiero que usted no se equivoque. Cristo viene por una iglesia de fe y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Prohibido equivocarse. Mi apóstol Guillermo, a él ha estado predicando de la fe, yo como su hijo también lo sigo, y nos ministraba hace días que las características de la iglesia que Cristo viene a buscar, fíjese, es una iglesia sana. Él dice que se va a cumplir lo que ocurrió en el libro de Éxodo. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? En el Salmo 105, verso 37, dice que no hubo ni un enfermo en 3 millones de personas. Usted puede imaginarse esa maravilla. Mire cómo dice: lo sacó, además que lo sacó con bendición, con oro y plata, y no había en sus tribus ni un enfermo. Imagínate que en la ciudad de Valencia no hay en este momento una persona ni siquiera con un uñero. ¿Ah? Dice que no, así es, no había ni un enfermo. ¿Está viendo? La iglesia que Cristo viene a buscar es esa iglesia, pero es una iglesia llena de fe. ¿Por qué predicamos esta serie? Número 2, porque estamos empeñados en prepararte, en equiparte, porque vienen tiempos muy difíciles en el cual no lo vamos a poder enfrentar sino con la fe. Porque lo que se viene a la tierra, se los vengo diciendo, son cosas muy fuertes, y la fe es el elemento que Dios te pone para poder vencer. Hay 2 cosas, te dije, que Dios te pone: su presencia y la fe. Ahora, número 3, ¿por qué esta serie? Porque la fe es la que te va a llevar a otro nivel en el espíritu. La fe se presenta por niveles, ¿ve? La gloria se presenta por dimensiones, pero la fe se presenta por niveles. Es como escalones, diferentes escalones. Y eso me trae, porque toda la Biblia es profética, toda la Biblia es muy profética. Y sabe, en el templo de Jerusalén, para los días que el Señor Jesucristo estaba en la tierra, en el templo, dice que desde el atrio partían 15 escalones, habían 15 escalones antes de entrar al templo. Y los sacerdotes, cuando iban a entrar al templo, iban escalón por escalón. Y en el primer escalón, allí cantaban un salmo. En el segundo escalón cantaban otro salmo. Y en el otro escalón cantaban. Son 15 escalones y son 15 salmos que se conocen como los salmos de la ascensión. Estos salmos se estaban allí, en cada espacio
ellos adoraban a Dios y estaban cantando, y usted lo puede notar en su Biblia, desde el Salmo 121 hasta el Salmo 135, son 15 salmos que se leían, y en cada escalera se leía un salmo. Ahora, ¿de qué me habla eso? Me habla que la fe, así como la gloria es por dimensiones, la fe es por niveles. Yo voy subiendo. La fe entonces tiene niveles. ¿Cuántos lo saben? Entonces esos escalones tipificaban la fe, el crecimiento del creyente antes de llegar a la presencia de Dios. Entonces, si leemos, por ejemplo, en la historia, no en la Biblia, en la historia de cómo los sacerdotes se movían, usted va a ver que ellos esta costumbre la llevaban a cabo siempre en el templo de Jerusalén. Ahora, número 4, ¿por qué te hemos traído esta serie? Porque la fe es la que te da acceso al mundo sobrenatural. Imagínense una iglesia que no tenga acceso al mundo sobrenatural. Es una iglesia nominal, es una iglesia muerta, pero no es una iglesia de la presencia. No es una iglesia donde se mueva el poder de Dios. Es una iglesia que no puede accesar a los milagros, no puede accesar a las maravillas, no puede accesar a los prodigios, porque no lo ven ni le conocen. Porque es una iglesia que está estancada, paralizada y no ha subido de nivel. En términos generales, están allí en el atrio, se salvaron, están contentos con su salvación, pero no han conocido al Dios de gloria, al Dios que se mueve con maravillas, con señales, con prodigios. Por ejemplo, la Biblia dice claramente en el libro, en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, esto no tiene que ver cuando nos vayamos de esta tierra, esto es ahora. Entiéndame la escritura en el contexto, porque esto nos los han enseñado mal, y nos los enseñaron como que cuando nosotros nos muriésemos, entonces íbamos a ver lo que ojo no vio. Por supuesto, eso se sabe, pero es que aquí en la tierra, el solo estar en la presencia de Dios es lo que te da acceso a ver lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, y lo que mente humana jamás imaginó. ¿Sabe por qué? Porque caminas en el mundo espiritual. Entonces, entendiendo eso, hay 5 niveles de fe. Número 1, tenemos la fe para creer. ¿Cuál es la fe para creer? Bueno, aquella fe que nosotros recibimos de parte de Dios, porque nosotros no teníamos fe para creer. Cuando somos nuevos creyentes, o sea, antes de ser nuevos creyentes, antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no podíamos tener fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene de Dios y no podíamos tener la fe a menos que Dios tocara nuestro corazón. Por eso dice la Escritura en Juan 16:8, creo que dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y eso trae también fe. Es decir, el libro de Efesios capítulo 2 verso 9 dice: porque por gracia soy salvo. Es decir, yo no recibí la salvación porque yo hice nada, era imposible que yo me pudiese salvar. Dios fue el que lo hizo, Él puso fe en mí. Por eso cuando vienen mis hijos y le hacen el llamado a usted, y usted está viniendo a la iglesia por primera vez y usted escucha su voz, el Espíritu Santo pone la fe para que tú creas y tú pasas adelante y tú recibes al Señor. Esa es la fe para creer. Por eso la Escritura dice en Efesios 2:9: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios nos lo regaló. Entonces, usted no tuvo que hacer nada para accesar a esta fe. Es un don de Dios. Dios se lo da a las personas para que puedan creer. Entonces, esa es la fe para creer, el primer estado. El otro escalón de la fe, el número 2, es la fe en Dios. O sea, Dios quiere, una vez que tú eres hijo de Dios, una vez que tú recibiste esa fe para creer, Dios no quiere que tú te quedes allí, sino que tú avances. Entonces ahora tú tienes que creerle a Dios.
Tú tienes que vivir creyéndole a Dios porque Él fue el que lo hizo. Dios fue el que te salvó. Él fue la idea de Dios de que tú vinieras a sus caminos. Entonces, tienes que tener fe para agradarlo. Entonces, dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe, ya tuviste fe, ¿verdad? La fe para creer, pero ahora te dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, ¿ve? Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario, dice, es necesario que los que se le acercan crean. Entonces ese es el segundo nivel, cuando tú crees, le crees a Dios, ¿ve? Entonces ese es el segundo nivel. Primer nivel, cuando tú recibes a Cristo. Segundo nivel, cuando tú entonces ya ahora vives para creerle a Dios, y cada vez que tú crees a Dios, Dios se agrada de ti, porque no hay otra forma de que tú puedas agradar a Dios sino creyéndole. Tú puedes venir y traerle una ofrenda grandísima a Dios, pero si tú no crees en Él, Dios no va a recibir esa ofrenda, aunque tú la des y haga lo que haga, porque a Dios lo que le importa es que tú le creas a Él. Número 3, la fe en su palabra. Tienes que aprender, el próximo aspecto que tienes que entender es que tú tienes que vivir por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos, dice la Escritura. Es decir, cuando tú lees la Escritura es algo tan poderoso que el Espíritu Santo, si tú realmente lees la Escritura, no como que si tú estuvieses leyendo la prensa escrita, aquellos que consigan prensa, ¿verdad? Tú estás leyendo la prensa escrita y tú te estás enterando de una noticia. No, cuando tú la lees realmente queriendo que Dios te revele algo, que Dios te dé a conocer algo, pues Dios no se va a hacer esperar y Dios te va a revelar su palabra. Es decir, hay dos maneras como tú puedes crecer en fe. Número uno, tú puedes crecer en fe porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando yo leo la Escritura, pero esa palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que la podamos entender. Entonces, cuando esa palabra se hace rema, entonces nosotros vamos a poder vivir y vamos a poder crecer en la fe. La fe tienes que alimentarla y el elemento para alimentar la fe es su palabra. Tú puedes crecer. Hay otra manera también de crecer en fe, que es que tú, por las experiencias vividas, si yo, por ejemplo, estaba en una angustia, yo clamé al Señor y el Señor vino, eso aumentó mi fe. Yo tenía una necesidad, clamé a Dios, el Señor me la suplió, eso aumentó mi fe. Pero todo lo que Dios hace está directamente relacionado con su palabra. Dios no hace nada que no esté conectado a su palabra. Eso lo puede entender, ¿verdad? Ahora, número 4 es tener la fe por sus obras. El Señor dice en Juan 14:11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, no me crean, yo quiero decirles que crean en mí porque yo vivo en el corazón de mi Padre y mi Padre vive en el corazón mío. Pero si ustedes no quieren creer eso, por lo menos crean las obras que yo hago. Pero ese es el punto. Hay gente que aunque ve las obras de Dios, tienen el corazón duro y no creen. Pero cuando alguien se decide a creerle a Dios, cuando alguien dice, mira, yo necesito esto, yo no puedo ser como Tomás. Tomás dijo, si yo no meto el dedo en su llaga, si yo no meto el dedo en sus huecos, en sus manos, si yo no toco su herida, yo no voy a creer. Y el Señor le dijo, bienaventurados Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído.
¿Cuántos me dicen aquí, yo soy bienaventurado porque yo no vi a Jesús? Usted no vio a Jesús. ¿Cuántos aquí vieron a Jesús? Yo no he visto a Jesús. Y sin embargo he creído. ¿Me estás entendiendo? Pero he visto sus obras. He visto su mover. He visto cómo transformó mi vida. Vi cómo transformó mi corazón. Vi cómo cambió mi familia. He visto cómo las personas son transformadas y cambiadas. Es tan maravilloso lo que Dios hace con la vida de cada uno de nosotros que no tenemos palabras para expresarle cuánto le amamos. Aleluya. Entonces hay gente que no cree en las obras. Y no cree en las obras porque sencillamente tienen el corazón duro, endurecido. Pero ¿sabe qué? Dios te trajo hoy, si ese es tu caso, Dios te trajo porque Dios quiere quebrantar ese corazón. Dios quiere romper esa atadura. Dios quiere romper esa ligadura. Hoy Dios te trajo para hacerte libre. Porque Dios quiere que tú estés allí cuando suene la trompeta. Dios quiere que tu familia entera se vaya con Cristo. Para eso te libertó, para eso te sanó, para eso te llamó, para que tú seas un instrumento de Dios en sus manos y puedas rescatar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de clase. Yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, pero es glorioso. Y número 5, el quinto nivel de fe es creer como Dios cree. Creer, diga conmigo, creer como Dios cree. Ese es el nivel más alto de la fe. De este nivel es el que yo les estoy predicando hoy. Ahí tenemos que llegar todos. Creer, diga conmigo, creer como Dios cree. Ahora, ¿sabes qué? Ese es el don de fe. Creer como Dios cree es el don de fe. Y es tremendo porque cuando tú adquieres este nivel, tú comienzas a moverte en una dimensión donde ojo no había visto, donde oído no había oído, donde mente no había imaginado. Cosas maravillosas y gloriosas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que están en este nivel. Así que yo quiero detenerme aquí. Déselo fuerte, que es para Él. Déselo fuerte. Yo quiero detenerme aquí porque este debiera ser el nivel que todos debiéramos anhelar. ¿Me está escuchando? Este debiera ser el nivel que todos debiéramos anhelar. ¿Cuántos saben que a Dios hay que anhelarlo? ¿Cuántos saben que a Dios hay que pedirle? ¿Cuántos saben que a Dios hay que decirle, papá, dame? No importa cuántas veces le pidas, pídele. Poquitos amenes. Por eso es que no recibe. Porque el que está hambriento pide. El que tiene hambre sale y lo dice. ¿Sabe los que se mueren de hambre? Los orgullosos, porque no abren la boca. Por eso Dios nos manda a abrir la boca, ¿sabe? Dios nos manda a abrir la boca porque cuando abrimos la boca, Dios está matando a nosotros el orgullo. No, Dios sabe lo que yo necesito. Está bien, eso es verdad. Una cosa es el poder de Dios. Porque ciertamente la Escritura dice, David escribió y dijo, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Eso sí, porque Dios es omnisciente, Dios tiene de la presencia de Dios está siempre activa, Dios todo lo conoce, todo lo sabe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no debas pedirle a Dios. Dios necesita que tú le pidas, o sea, no necesita, Dios quiere que tú le pidas porque Él quiere que tú le digas, papá, tengo hambre, tengo sed, lo que sea. Entonces, anhele a Dios, anhélelo. Entonces, Dios no hace nada en esta tierra,
Escuche lo que le voy a decir. Dios no hace nada en esta tierra que no tenga un propósito. Dios no hace nada en esta tierra que no tenga un propósito. Pero ¿sabe qué? Necesita a un hombre o a una mujer que se pare en la brecha y diga: heme aquí, Señor, úsame a mí para desatar ese poder. Mientras tú no anheles, mientras tú no te pares, mientras tú no salgas de la condición en que tú estás, no vas a poder crecer. Entonces, ahora yo quiero que usted sepa algo. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, tú vas a poder accesar a esta fe. Pero si tú no tienes una relación correcta con Dios, yo tengo noticias para ti. Tu fe está en el congelador. Tu fe está a buen resguardo en el congelador, está inactiva, inoperativa, no sirve, sino si te das un golpe, póntela ahí porque a lo mejor te sirve para el porrazo que te diste. Pero tienes una fe helada, congelada, no sirve. Por tanto, esa fe que está helada, congelada, fría, dejó de ser sobrenatural para ser una fe mecánica. Y tú con la fe mecánica no vas a hacer nada. No te sirve para accesar al mundo espiritual. No te sirve para nada. No, yo me voy para mi casa. No, yo me voy. Después que hemos tenido tremenda adoración aquí, después que hemos tenido la presencia de Dios, entonces usted está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 220? Actívate del 220 de Dios ahí. ¡Fuego! Con todo respeto, si tienes a alguien al lado que tú no conoces mucho, tú le pasas la mano cerca y entonces le vas a meter un corrientazo. Yo le autorizo para que toque nada más aquí, no, pues no vaya a pasarse. Toque aquí nada más, métale un corrientazo al que esté al lado, medio frío así, medio pan frío, medio cool break. Ok. Anote lo que le voy a decir, porque cuando tu fe está conectada a la presencia de Dios, cuando tu fe está conectada en la intimidad de Dios, tu fe tiene movimiento. Tu fe nunca está estática. Tu fe está en pleno desarrollo. Entonces, cuando tu fe está conectada a Dios, vas a creer lo que no ves. ¿Me estás entendiendo? Por eso Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Si tú tienes la fe de Dios, entonces tú también tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Mire, le voy a decir algo. Esta semana yo tuve 18 horas sin luz, sin electricidad. La pobre plantica en la casa, le cambié 2 veces el tanque de gasolina, le eché 2. Entré a PIC y volví a salir. Bueno, ¿qué le cuento? Y yo casi que iba a murmurar y dije, ¿pero por qué? Yo tengo fe. Yo lo que tengo es que declarar. Señor, gracias porque están reparando estas vías y nunca más se va a ir la electricidad por aquí. Y empecé a declararlo. Bueno, ya voy para el segundo día sin que se vaya, se iba acá ratico. Y así. Pero es que tú tienes que cuidar lo que tú dices con tu boca. Porque tú tienes que llamar lo que no es como si fuese. Entonces, cuando tú tienes esa relación con Dios, lo que tú necesitas se convierte Dios se convierte en tu necesidad. Es decir, Dios suple tu necesidad.
¿Por qué? Porque estás conectado con Él. Entonces, aquel que vive una correcta relación con Dios, ¿sabe qué? Vive en una continua expectativa de lo que Dios va a hacer. Por eso que usted ve que hay gente que anda todo el tiempo en el movimiento, viendo para los lados porque algo va a hacer Dios. ¿Ve? Aquí con poca gente lo creyó, ¿verdad? Hay alguien que me dice aquí, bueno, si tú tienes expectativa de algo bueno que Dios va a hacer en tu vida, es porque estás conectado a la presencia. Estás orando, te estás montando, no has dejado de orar, de interceder, de clamar. Entonces tú vas a vivir, esa es una condición sine qua non. Cuando hay buena relación, tú vives de una eterna expectación. Mira cómo te lo dije. Ahora, cuando tú tienes una íntima relación con Dios y continua, usted, mire lo que le voy a decir, cuando tú tienes una perfecta relación con Dios y esa relación es continua, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú no vas a poner ninguna objeción para obedecerle a Dios. Vas a empezar a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Eso tú no lo vas a decir. Y te puede ser, mira, cuando tú crees que Dios quiere lo mejor para ti, tú empiezas, imagínate, no, que yo estoy orando por un hombre, yo estoy orando, una hermana, yo estoy orando por un hombre que mida 1,90, que tenga los ojos azules, y Señor, y que el tipo sea bien preparado y que tenga billete. Y al tiempo lo ves tú con un chaparrito de este tamaño, pero feliz en la vida. Porque ese es el que yo le digo, mira, con este que vas a ser feliz, con aquel pan frío no ibas a ser feliz. Eso es lo que estaban viendo tus ojos. Pero mira el que tienes aquí. Este es el que tú querías. Aleluya. Entonces tú no necesitas una razón para obedecer. Y déjeme decirle, y la forma como, escuche esto, la forma como usted actúa ante una situación también va a revelar, porque eso te va a revelar la intimidad. La forma como tú reaccionas ante una circunstancia que te viene, que no estás esperando, revela si realmente tú estás viviendo en la intimidad con Dios. Porque aquel que vive en la intimidad con Dios dice, yo no sé, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer aquí, pero tú me sacas de este hueco. Porque la palabra dice que aunque yo caiga en la red, tú me sacarás de la red. Entonces tenemos que entender que la fe, esa fe que todos debiéramos desear, está íntimamente ligada a la presencia. No puede haber fe positiva, una fe que produzca resultados si no hay presencia. Entonces algunos pretenden tener fe hablando pura bobería y yo creo que Dios le hace una trompetilla y porque ¿dónde está lo que tú has trabajado? Donde la fe se trabaja y se trabaja de rodillas, se trabaja leyendo la Escritura, se trabaja siendo obediente, se trabaja sirviendo a los demás. Entonces la fe funciona, la fe trabaja. Entonces no se trata del decreto, no se trata de que yo me paro y establezco, si soy un tronco desobediente que voy a estar estableciendo nada. Amén. Entonces cuando usted vive en una relación correcta con Dios, usted deja de operar en la fe suya para operar en la fe de Dios. ¿Entiendes? Porque la fe tuya no produce nada, pero la fe de Dios crea cosas. Lo invisible lo hace visible. La fe, ¿sabes? La fe trae
trae lo sobrenatural a tu vida. Ese es el don de fe. Por eso cuando tú desarrollas eso, vas a ver piernas crecer, músculos aparecer, milagros creativos. Vas a ver maravillas, señales. ¿Por qué? Porque ese es el don de fe. Hay una relación correcta con Dios. Entonces, fíjate, cuando tu relación con Dios es correcta, tu fe siempre va a estar en on. O sea, va a estar en modo transición. Está bien, yo estoy en este escalón, pero estoy aquí en modo transición. Porque como vivo en la presencia, en cualquier momentico Dios me sube de escalón. Y como estoy en la presencia, en cualquier momento Dios me sube de escalón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es una fe que está en plena transición. Pablo le escribió a los Corintios y le dijo en 2 Corintios 3:18, muévase ahí un momentico, dice la Escritura, por tanto, nosotros todos, we are, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que siempre estamos en movimiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el elemento? La fe. La fe, pero la fe que va adosada a la presencia. Porque no puede haber fe si no hay presencia. Y no puedes ver cosas grandes con tu fe si tú no estás asiduo a la presencia. Entonces recuerda que tu fe es el resultado de tu relación con Dios. Creo que conté, no creo haber contado mal, creo que fueron 7 amenes. Fueron 7, no, yo conté completico, 7. Ahora fueron más, con aplauso y todo. Mire, yo soy su papá y yo no quiero ver lo que en el día del conflicto. Aquí no es, esto no es como nos enseñaron a nosotros. Los niños no lloran. No, yo no me estoy refiriendo a eso. ¿Sabes que uno lo enseñaron así? Los niños machos no lloran. Entonces uno, tremendo piporrazo que te diste, no va a llorar. Entonces, es que nos enseñaron de una manera cruel. Pero aquí estamos hablando de algo que es tangible, que es real. Entonces, cuando tú estás en una dificultad, si tienes la expectativa, tienes que saber qué va a hacer Dios, por dónde vendrá Dios a sanarme. ¿Ah? Cuando Esther estaba en la dificultad que estaba, le dijo a Mardoqueo, salvación enviará Jehová de alguna parte, pero de que lo hará, lo hará. ¿Estás pensando que te van a cerrar el negocio? ¿Estás pensando que te vas a morir? ¿Estás pensando que se te acabó el dinero? ¿Que no tienes trabajo? ¿Estás pensando en esto? Algo grande va a hacer Dios en tu vida. Esa es la relación. Entonces, la forma como tú reaccionas ante una circunstancia revela tu nivel de relación con Dios. Entonces, yo quiero cerrar con esto porque en el libro de Daniel, libro de Daniel es uno de los libros más proféticos, inclusive todo lo que tiene que ver con la profecía de los tiempos finales, tenemos que ir al libro de Daniel necesariamente. Pero Daniel también tiene aspectos bien interesantes. Por ejemplo, nos cuenta, primero voy a hacer varios ejemplos para que usted vea cómo operó la fe en el caso de Daniel y en el caso de los 3 compañeros que estaban con él. Entonces, estos jóvenes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos habían desarrollado una identidad con Dios a toda prueba, déjeme decirle. Y sobre todo,
que podemos ver en ellos una certeza de fe muy clara, que no estuvo dispuesta a vender sus principios y a no permitir contaminarse con nada. Dice que el rey, porque el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia lo más granado de los jóvenes de Israel. Los que tenían, les vieron que eran pilas, los vieron que tenían buena formación y se los llevaron. Y entre ellos estaban estos jóvenes. Y el rey dijo, no, yo quiero que tú los alimentes con la comida que come el rey. Ellos dijeron, no nos vamos a alimentar con esa comida, no nos vamos a contaminar con esa comida. Y ellos hablaron con el eunuco del rey. Estoy haciéndole le estoy acortando la historia, te lo lee en su casa. En el capítulo 1 de Daniel, en el verso 8, y Daniel dice en el verso 8 que Daniel, que era el jefe de ellos, le propuso, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Verso 19. Y el rey habló, y el rey habló con ellos, y no fueron, hasta ahí. En la primera parte hasta el 8, me confundí por un momento. Entonces ellos le pidieron no contaminarse con la comida del rey. El eunuco dice que secretamente le empezó a dar solo legumbres sancochadas. Y en 10 días, cuando fueron presentados ante el rey, el rostro de estos jóvenes resplandecía. Y era totalmente distinto al rostro de los que habían comido la comida del rey, el poco de chicharrones y morcilla que comía el rey. Eso le hizo totalmente distinto. Y dice el verso 19, que es ahí donde voy, y el rey habló con ellos, o sea que el rey los mandó a llamar, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino de Babilonia. ¿Sabe de qué nos habla eso? Es que cuando tu fe es producto de una verdadera relación con Dios, tú no vas a permitir que el mundo te contamine a ti. Tú no vas a permitir que las tradiciones de este mundo te contaminen. Tú tienes que ser una persona apartada, cortada y separada para Dios. Y cuando tú eres cortado, apartado y separado para Dios, tu rostro es distinto. Donde tú te pares, dice la gente, ¿y quién es este? ¿Qué es lo que porta esta mujer? ¿Qué porta este hombre? ¿Qué porta este joven? ¿Sabe qué? Que su relación con Dios, su fe, lo llevó a romper los límites. Los llevó a ser osado. Daniel fue osado porque lo que le pidió no se pedía normalmente. Pero eso no queda ahí. Luego, después de este evento, estos 3 jóvenes, ahora no aparece Daniel aquí en la ecuación, sino que aparece Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados por nombres de dioses de Babilonia y les pusieron otro nombre como Sadrach, Mesach y Abednego. Y ni siquiera con el cambio de nombre Babilonia pudo hacer algo contra ellos. Ni siquiera porque le había cambiado el nombre. Voy a cambiarle el nombre a ver si los logro cambiar. Voy a tratar de dedicárselo a esta deidad para que esta deidad venga y tome control de ellos. Pero aquel que es de Dios está blindado. Aquel que es de Dios dice: yo no me muevo, venga lo que venga.
Y ¿sabe lo más tremendo de esto? Que esa relación con ellos, ¿sabe lo que produjo? Una fe colectiva. Yo estaba viendo de la fe colectiva y yo, esto es lo que está pasando en mi casa. Yo leí esta escritura y digo, esto está pasando en Vida Cristiana. Hay una fe colectiva. Porque estos 3 jóvenes respondieron igual. O sea, que mira, este joven es de la red Zoe, pero este joven es de la red Shaddai, y este es de la red Caleb, y este es de Josué, y todos piensan igual. Están diciendo, no me voy a dejar arrebatar, no me voy a dejar, aunque me amenacen con ir al horno de fuego, no voy a vender mis principios, no me voy a mover, no me da la gana de moverme. Y cuando los amenazaron de lanzarlos al horno de fuego que tenía 7 veces más calor que lo normal, si ellos no adoraban a la estatua que Nabucodonosor había hecho, ellos le dijeron al rey esto, cuando el rey los mandó a llamar por desobediente. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, fíjense que les está hablando con el nombre de las deidades. Dice, entonces con los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos ante este asunto. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Dios, oh Rey. Y no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero fíjense que le dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese horno. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es, hemos confiado en Él, hemos creído en Él. ¿Sabe? Él es el que nos ha sostenido en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y no nos vamos a doblar ante esa estatua que tú pones ahí. Aunque Faraón diga, aunque se levante Faraón, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Por eso, Dios honra a los que le honran. Y quiero que vea que una vez que estos jóvenes, Nabucodonosor los ve que están danzando y dentro del horno había una 4ª persona, que sabemos, y dice, ¿y quién es esto? Metimos 3 y ahora hay 4 allí danzando con ellos. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y los llamó, ellos salieron. Mire, no olía ni a chicharrón. ¿Tú sabes que cuando usted se echa una quemadita y usted se huele? Ni un pelo se les quemó. ¿Y sabe qué? Pero mira que Dios honra a los que le honran. Porque Dios siempre se guarda debajo de la manga. Siempre tiene la última palabra. Y la última palabra es a favor de ti. La última palabra es a favor de ti. Dios da el veredicto y dice, versos 29 y 30 del capítulo 3 de Daniel, dice, por tanto, decreto, todo lo dijo el rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abednego y le engrandeció y les dio la provincia en la provincia de Babilonia. Pero le quiero decir algo. Qué tremendo que siendo Babilonia la cuna de los brujos,
la cuna de los astrólogos. ¿Sabía usted que todos los ¿cómo se llama eso? ¿De dónde viene la predicción de los astros? ¿Ah? Todos esos almanaques que vienen, que te dicen o los horóscopos, todo eso viene de Babilonia. Babilonia era la cuna. En Babilonia había estado la torre de Babel. Es decir, ellos tenían un hambre por conocer. Y ellos, de allí venían los magos cuando fueron donde Jesús. ¿Y sabe qué? Tuvieron que reconocer que no había otro Dios que pudiera salvar como este. Y cierro con esto. Te estoy dando para que tú mires. ¿Por qué te traigo esto? Porque yo quiero que tú mires a Dios en acción. Primero vimos a unos muchachos que no quisieron contaminarse, a otros que superaron la amenaza. Pero fíjate, aquí hay uno que superó la traición, la blasfemia, la injuria, la calumnia, que fue lanzado al pozo de los leones por causa de una infamia, por causa de un plan del infierno. Y dice que Daniel, por causa, estoy acortando la historia porque no me quedaría el tiempo para darla, pero dice que Daniel fue hallado culpable según los sátrapas del rey y fue lanzado al pozo de los leones, de unos leones hambrientos, y allí lo tiraron y lo dejaron. Dice que el rey toda la noche no podía dormir, y en la mañana se levantó porque el rey conocía a Daniel, pero el rey había puesto su anillo de oro, lo habían manipulado. Estos tipos manipularon al rey y manipularon a todos y metieron a Daniel en el pozo de los leones. Ahora, en la mañana se levantó temprano y llamó. Cuando llamó, dijo: Daniel, aquí estoy. Dios le había cerrado la boca a los leones. Aquellos leones hambrientos no pudieron comerse a Daniel. Pero lo que más me gusta, y quiero cerrar con esto, es que en Daniel 6:23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Había confiado en Dios. Hay alguien aquí que me diga: yo estoy poniendo mi confianza en Dios en este día. Hay alguien que me diga aquí: apóstol, yo necesito de esa fe. Yo necesito transicionar. Yo necesito ir a otro nivel. Oh, no lo veo muy emocionado. Aleluya. ¿Cuántos me dicen: pase lo que pase, yo sé que Dios estará conmigo? Yo sé que el Dios del cielo no me va a desamparar. Mire, no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. En estos días yo fui donde estaba predicándole un hombre y tenía un tremendo changó bien grande así. Y yo le decía: ¿sabes qué? Esa imagen que tú tienes ahí, tú sabes, Changó exige que le den comida. Changó exige que le lleven mango, come mango Changó. Y Changó come cambure. Y hay que darle agua porque tiene sed. Pero el Salmo 75 dice que si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. ¡Hey! Yo no necesito de nada ni de nadie para existir. Yo existo por mi propio deseo de vida. Ese es el Dios en el cual tú has creído y yo he creído. Y yo vengo hoy a decirte: tú tienes que mejorar tu relación con Dios.
Hoy tú tienes que irte de aquí. Tú tienes que irte mentalizado. Hoy Dios te está transicionando tu mente, porque tú tienes que irte de acá con la seguridad de que tú vas a entrar en una nueva dimensión de fe, producto de tu relación con Dios. Entonces, si tu relación era mala, a partir de hoy tú comienzas a mejorar tu relación. Tú comienzas a ir todas las mañanas a su presencia. Me levantaré, de madrugada te buscaré. Voy a levantarme, voy a ofrecerte sacrificios de alabanza, sacrificios, aleluya, que te exalten a ti, que te levanten a ti. Levanta tu mano al cielo. Padre, yo quiero en el nombre de Jesús orar por cada uno de tus hijos en este día. Señor, mira esas manos levantadas. Hay manos que se levantan, Señor. Yo quiero que tú pongas en ellos esa fe colectiva, la fe que tuvieron, Señor, Misael, Ananías y Azarías. Señor, yo profetizo sobre ellos una fe colectiva. Yo profetizo sobre esta casa, Señor, que los hijos de Vida Cristiana, donde quiera que se paren, darán testimonio de ti, Señor. Donde quiera que se paren, no serán hombres ni mujeres que vendan sus principios, que vendan su concepto, que vendan, Señor, su integridad, sino hombres y mujeres que se paran firmes y dicen: pues no, yo sirvo al Dios viviente, yo sirvo al Dios de toda gracia, al Dios de todo poder. Aleluya. ¿Sabes cómo dice? ¿Sabes cómo llama Judas tu fe? Judas llama nuestra fe, dice nuestra santísima fe. Quiere decir que es una fe que supera lo natural, va mucho más allá. Nuestra santísima fe es algo glorioso que Dios te ha puesto en tu mano. Dios ha puesto en tu mano fe. Así que levanta tu mano derecha. Yo declaro que, como dice el libro de Proverbios, hay fe y milagros en tu mano derecha. Hay fe y milagros. Hay fe y milagros. Yo declaro fe para vivir, fe para adorar, fe para buscar de Dios, fe para moverme en Él, fe para actuar con todo mi corazón delante de cualquier circunstancia. Yo voy a moverme en esa fe. No me voy a detener. Oh, Shaharabakaya Saya. Yo imparto sobre ti. Imparto sobre ti. Imparto sobre ti. En el nombre de Jesús. Ahora mismo esta palabra se activa en tu vida. Activo esta palabra en ti. Activo esta palabra en ti. Vas a ir a la fe de Dios. Transicionamos a la fe de Dios. Nos movemos a la fe de Dios. Nos movemos, diga conmigo, yo me muevo a la fe de Dios. Voy en pos de la fe de Dios. No me voy a quedar en esta fe. Yo sigo avanzando, porque no hay límites para Dios. No hay límites para Él. Avanzo, avanzo, avanzo en pos de la fe de Dios. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias.